promoverlo y las burlas, nadie cree en esas, sobre todo las explicaciones un tanto poco creíbles, que se ven un tanto absurdas. En fin, yo creo que no era necesario entonces Después que dar ella la habló, explicación. después que ella habló, empeoró más la cosa Sí, se que empeoró. antes. Es por eso que te digo, A pesar si de que todos los esa era medios... la explicación que iban a dar, mejor que no la dieran. Mm. Mejor que ya dejaran eso así, dejaran pasar eso. Porque ahora, desde la mochila azul hasta todo, y eso, la verdad que yo no lo puedo celebrar, ¿no? No lo puedo celebrar. Pero la comunicación, el manejo de la imagen de la senadora, de la diputada, perdón, Lucía Medina, fue muy torpe. No puedo llamarle de otra manera porque así fue como la manejaron, de una forma torpe, con declaraciones que hundían más, las burlas y todo lo que vino a continuación fue terrible. Yo esas cosas no me gusta promoverlas, ni mucho menos. Estamos hablando, el problema aquí está, y por eso era que yo decía, ¿cómo es posible que a la hermana del presidente la lleven hasta el comité político, simple y llanamente por ser hermana del presidente? Pero no deja de ser la hermana del presidente. Mira, incluso... Y hay esas cosas, bueno, que hay que cuidarlas. Eso debió de haberlo manejado el gobierno, porque lo que ella haga, bueno o malo, Sí. se refleja Sí, es que implica directamente al presidente de la República. Ajá, lo lleva directamente, porque imagínate tú, no estamos hablando de una prima quinta, estamos hablando de la hermana de padre y madre del presidente de la República, quien además el presidente la ha beneficiado en términos de poder enormemente. Y además le ha dado todo el poder han demostrado del mundo. mucha vinculación, o sea, por eso... Eso significa que el presidente confía mucho en ella y que tienen una interacción permanente. El gobierno debió intervenir en eso y dejarlo así, callar eso, callarlo y frenar ya, eso, frenarlo. Sí, porque esa explicación de ayer empeoró la cosa. Pero yo hablo... Y en términos del objetivo que se buscaba, tuvo un efecto cero. Uy. A pesar contrario. de que... que tuvo un efecto cero en función del objetivo que se buscaba. El objetivo que se buscaba no se consiguió. Tuvo un efecto negativo. Exactamente. No cero, negativo. Negativo. Se le revirtió. Se le revirtió. Entonces, con eso hay que tener cuidado. La comunicación no es un invento. Y no todo lo que tú quieres, ¡ay! Lo voy a decir. No, espérese. Eso Tenga no se maneja cuidado, así. Las cosas no se manejan así en comunicación. Ese tipo de escándalos no se maneja así. No, eso no se maneja así. Y mira que últimamente la familia del presidente directa, no estoy hablando del primo quinto, estoy hablando de los hermanos. Yo creo que los hermanos deberían de cuidar más al presidente. Esos hermanitos están portándose mal. Esos hermanos le están haciendo daño a su presidente de la República. Andando en jet privado, que boda con megadiva, toda esa cosa está calentando las redes sociales. Entonces, óigame, la familia debe de ayudar en vez de hacer todo lo contrario. Entonces ahora se comportan como reyes y monarcas, que andan en jet privado, en que no sé cuánto, y por aquí y por allá. Y esas cosas hay que detenerlas, hay que detenerlas. Yo creo que el mismo presidente va a tener que hacer una reunión familiar y mandar a esta gente porque le están haciendo daño a la imagen del gobierno. Pero yo no quiero hablar de esas cosas. Mira, a mí los temas familiares, de hecho, Alexander, en política no deben, yo soy de las que creo que no deben de manejarse, que no deben de tocarse, que eso debe ser sagrado. El problema está cuando ya esos hermanos son funcionarios. Ya por más que se quiera, independientemente de todo, ellos ellos tienen un compromiso con el pueblo, con el Estado, con la gente. Entonces ya su accionar de manera individual nada tendría que ver con el presidente de la República, aunque cuando es negativo le cae directamente a él. Mira cómo son las cosas, ¿eh? Sí, lo que pasa es que en la medida en que un sector de la familia no se involucra en la lucha, no se toca. Por ejemplo, habían dos hermanas de Fidel
de Fidel Castro que nunca se metieron en los problemas. En política, en ni nada de eso. Y ellos entraban y salían y nadie... Y nadie cuando, hablaba de ellas. Cuando murieron fue que, ay, Fidel tenía esas dos hermanas. Porque si no son funcionarios, ni no, Miami, no tienen negocio con el ni gobierno. Miami ni La Habana se metían en eso. Sí, ¿Tú me así entiendes? mismo. Porque... A ella la respetaba. Ajá, pero en la medida en que la familia está involucrada en la lucha política o en la actividad que sea, entonces también... Ya se vuelven foco de atención. Se vuelven blanco. Sí, pero de lo que te quería hablar no era de eso. Yo ese tema ni lo iba a tocar. De lo que te quiero hablar es de otras cosas, que ya sí son temas que hay que irlo viendo, porque parece ser que parte de todo lo que viene a continuación viene por ahí. Mira, yo leía con detenimiento un artículo el lunes que cuando yo lo leí, yo dije, oh, pero cuánta pasión, cuánto sesgo, por lo tanto, y cuánta rabia a la vez, arrogancia de quien escribía. Y lo tituló algo así como Los incontrolables de Leonel. Ahí destacaba una figura fundamental del leonelismo, digamos que quizás el defensor más acabado en política y de ese partido, representante de ese Partido de la Liberación Dominicana, como lo es el doctor Franklin Almeida. Él lo atacaba directamente con nombre y apellido, y hablaba ahí cosas que yo digo que hasta inmerecidas para una figura del nivel de Franklin Almeida Rancière. Pero además, si se hace un análisis de esa naturaleza, el que escribe, el que analiza, que se supone debe ser objetivo, aunque este que escribe es completamente parcializado hacia una corriente, que es la corriente danilista, yo creo que ese tipo de artículos, más que hacerle bien al presidente de la República, le hacen mal. Porque algo dice así como incontrolables, o sea, Leonel Fernández no lo puede controlar. Y solamente se refiere al leonelismo. Por lo tanto, no es un análisis equilibrado. Entonces luego dice, entonces yo me pregunto, con ese análisis que se hizo, ¿quiere decir que José Ramón Peralta es un incontrolable de Danilo? ¿Quiere decir que Carlos Amarante Barret es un incontrolable de Danilo? Que ha dicho y le ha faltado el respeto, no a un quinto o cuarta persona, no, al presidente de la organización política a la que pertenece ese caballero que se llama Carlos Amarante Barret. Y lo ha hecho de manera burda, de manera asqueante, que repugna y que todo el mundo lo ha calificado con todos los epítetos que usted se puede imaginar de una persona que está allá abajo, debajo de los zapatos de usted. Y yo creo que qué bueno que salgan primero esos artículos, porque entonces se revela cuál es el pensar, la visión y la postura de un grupo muy radical del danilismo. Muy radical, tan radical como intolerante. Porque dentro del juego de la política, el debate de las ideas, sin que se vaya a lo personal, a agraviar la moral de las personas, siempre es válido. Es más, se vuelve saludable.
La política debe ser siempre ese, el espíritu que reine, el del debate de las ideas. Pero ¿quiénes tienen la facultad y la calidad para poder competir a esos niveles? Muy pocos. El problema es justamente ese, Anthony. El problema es justamente ese. Gracias, Anthony. Entonces, yo lo que pienso, Alexander, yo no sé si tú lo leíste. Yo lo leí. Yo lo que pienso es que también al momento de escribir, se sea un poquito más equilibrado y así como se analice de un lado, se analice también el otro, se analice la otra parte. Porque dentro de todo, ¿qué es lo más grave que ha podido decir el doctor Franklin Almeida? Que dijo que sus perros escuchan más que los congresistas. Pero le dijo él perros a los congresistas. No. O sea, hizo una analogía, hizo una, digamos que una forma de cómo llamar la atención. Pongo yo esa palabra porque es lo más fuerte que ha dicho Franklin Almeida, que la vez pasada habló de los perros viralata también y sacaron hasta una canción. Porque él tiende a usar figuras. Las figuras y sobre todo, por ejemplo, con los perros, porque tú comparas siempre con lo que tú conoces. En la casa del doctor Franklin Almeida hay 4 perros, o 4 o 5 perros. Siempre él ha tenido perros. Lo digo porque yo he ido muchas veces a ese hogar, a esa casa. Doña Josefina con su gordo no come cuento. Ya yo ni me acuerdo del nombre del perro porque ella le dice gordo. Y duerme con ellos, o sea, en la misma habitación, no quiere decir en la cama, pero sí tendido ahí en el piso, al lado de ellos, en una alfombra. Entonces, la analogía, y es verdad que los perros oyen más que la gente, ¿o no? Tienen el sentido, tienen el sentido del oído, lo tienen mucho más desarrollado que el hombre. Sí, mira, Lindsay. Entonces, pero lo que quiero concluir es diciéndote, Alexander, que así no se hace, eso no es un verdadero análisis. Cuando usted vaya a hacer un análisis, usted lo tiene que sacarse un poco esa pasión, incluso esa arrogancia, esa petulancia, usted creerse ya que... No, todas esas cosas, de gente incluso que no tienen conocimiento de causa porque no han botado una sola gota de sudor para llevar a cabo un proyecto como es el PLD hoy día. Porque es muy fácil ahora usted entrar al PLD, pero ¿y antes? Y eso que se encargaron de hacerlo desde cero hasta convertirlo en lo que es hoy. Aunque ya hoy ahí hay de todo. Pero lo que quiero señalar al final es lo siguiente. Ningún análisis que se vaya hacia un solo lado de la situación puede ser tomado como válido, ni siquiera tomado medianamente en serio. Y yo lo que creo es que aquí usted siempre estar a la defensiva, usted creerse que es el santo y que los otros son los endiablados, que los otros son los malcriados. No, es que vamos a ver las cosas a su justa dimensión. La realidad vamos a ponerla de un lado y de otro. ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo? ¿Por qué el mismo Franklin Almeida ha tenido que salir muchas veces respondiendo a cosas terribles que han emanado desde las propias oficinas de ahí del Palacio Nacional? Cuando se han hecho denuncias graves y se le ha lacerado la imagen a ese que representa una parte importante, muy importante del PLDismo, como lo es Leonel Fernández, que ha llevado a esa organización política a ocupar el poder en 3 oportunidades. Y usted compararlo hasta con el más miserable de los más grandes capos que
que ha dado la República Dominicana el MAS. Óigame, entonces, ¿de qué es que me están hablando a mí? De que de aquí sí, de allá no. No, aquí lo que ha habido de este lado, ha sido una respuesta ante la rastrería que han hecho del otro lado. Entonces lo que hay, bueno, vamos a hacer, ¿cómo es que se dice? Borrón y cuenta nueva. Bueno, eso puede pasar. El borrón y cuenta nueva siempre es válido, pero que se haga mirando a la cara, que se haga con la frente en alto, que se haga de manera transparente. Porque si una cosa es válida para uno y le dicen, hey, paren, sí, paren ellos, pero paren acá, paren allá también. Porque si no se para acá, que son los que toman las iniciativas y vienen con todas esas bombas, el otro lado no se va a quedar de brazos cruzados. Y si hay alguien que debe de parar esta situación, nosotros lo hemos dicho aquí con responsabilidad, tiene que ser el presidente de la República. Porque incluso la imagen de Danilo, la misma forma de Danilo Medina, lo que se conoce hasta el momento de él es que es una persona que tiene un perfil de ser uno de estos que gerencia controlándolo todo. Yo eso no lo critico, no estoy diciendo si es bueno o si es malo. Él es ese tipo de gerente, en este caso ese tipo de dirigente, líder, como usted lo quiera llamar, o presidente. ¿De qué? De que él lo controla todo, o sea, ningún ministro puede estar diciendo, expresando cualquier cosa que se le antoje. Eso antes usted lo tiene que discutir con el presidente de la República. Por eso yo pregunto, cuando José Ramón Peralta va y habla a los medios, allá mismo en Palacio, porque casi siempre lo hace ahí, el 98% de las veces, ¿lo hace con o sin la aprobación de Danilo Medina? No, él está autorizado a hablar. Y si está autorizado a hablar es porque consensúa con el presidente. Entonces, ¿qué es creíble, esto o aquello? Y porque date cuenta incluso que el ministro, es más, el ministro administrativo de la presidencia es el vocero oficial de este gobierno. Fíjate que Marchena nunca habla. O sea, Marchena es el director de comunicaciones de Palacio, pero no es el vocero. El vocero del gobierno es el ministro administrativo. Y eso no, eso es, o sea, es una realidad que desde que subió este gobierno, en principio era Montalvo, pero después Montalvo por alguna razón lo retiraron y entonces emergió José Ramón Peralta, y José Ramón Peralta es quien ha venido haciendo de vocero del gobierno. Ahora, lo que sí hay que aprender para saber responder es tener conocimiento de la alta política. Y la alta política no es para principiantes, es para veteranos. Y si hay algo que hay que reconocerle al doctor Franklin Almeida es que es un veterano de la política. Es un veterano de la política. Entonces ahí hay que poner personas, si se quiere responder, que hablen con el mismo lenguaje, con el mismo nivel, que sea un lenguaje de altura, que se pueda, incluso eso yo me lo disfrutaría, yo me lo gozaría, pero cuando tú ves gente que hablan con un lenguaje tan descompuesto y con ideas tan poco hilvanadas, como es el caso de Carlos Amarante Barret, eso lo que hace es asquear la política. Eso lo que hace es disminuir la política, rebajarla al peor de los niveles. Entonces, así no. Si se va a mandar a responder, que se mande una gente que tenga dos dedos de frente, que tenga un chin de materia gris en ese cerebro, o que haya hecho algún tipo de ejercicio ese cerebro que pueda generar alguna idea con la que se pueda dejar algún mensaje concreto a quien la escucha. Pero mira Lindsay, yo no sé si tú recuerdas que una vez yo comenté aquí que el presidente en un encuentro que tenía con gente de su entorno, él decía, porque
Leonel tiene sus incontrolables y yo tengo mis incontrolables. Yo sé quiénes son mis incontrolables y Leonel sabe quiénes son sus incontrolables. Yo sé cuando habla Leonel y Leonel sabe cuando hablo yo. O sea, y eso me lo contó una de las personas que estaba ahí. O sea, cuando el presidente dice eso, lógicamente está diciendo que él y el presidente Fernández tienen una especie de comunicación indirecta y ellos saben cuándo y cómo deben comunicarse. Yo leí ese artículo al que tú te refieres y ciertamente es así, o sea, hace un análisis, pero ese es un artículo... Eso no es ni análisis. Eso es otra cosa, cualquier cosa menos análisis. Ese es un artículo que se lo escribieron a Almeida. El título es genérico, pero ¿Y tú sabes por qué? El título es genérico, pero el artículo fue escrito a Almeida. Porque Almeida ha venido con una postura muy firme en la defensa de lo que él cree, una postura muy definida en la defensa del proyecto político del doctor Leonel Fernández. Almeida podrá tener o no podrá tener la razón, pero es un hombre que defiende en lo que cree, aunque no tenga... Por eso es que ellos han confundido la palabra incontrolable. Lo que pasa es que el doctor Franklin Almeida es un hombre que tiene su propia cabeza. Sí, o sea, él podrá no tener la razón, pero él defiende lo que él cree. Él tiene su propia cabeza, sus propios criterios, su propia visión sobre lo que es la política y sobre los acontecimientos, siempre hace análisis. Es una persona que escribe cada lunes. Y el primero que reconoció eso fue el mismo Juan Bo, cuando Juan Bo le llama... Sí. Mula vieja, la mula vieja, o sea... Porque, o sea, ese tipo de políticos ese ha sido su estilo de siempre. Son fundamentales, importantes, necesarios dentro de la política. Pero eso no quiere decir... O sea, yo creo que es que han confundido una cosa y la otra. Porque no es un grupo de borregos que se necesitan alrededor de los líderes. Es gente que sepa pensar, que sepa aportar, gente que tenga ideas, y que las sepa también expresar, compartir. Porque usted podrá tener mejores intenciones del mundo, pero cuando usted hace todo lo contrario a lo que son las intenciones, pues perfecto, de nada vale, todo lo contrario. Entonces, aquí hay un problema con eso. Yo creo que hay mucha intolerancia entonces, Alexander. Hay mucha intolerancia, pero la intolerancia viene por una cosa que se llama arrogancia. Cuando ya usted tiene unos niveles que se cree por encima del bien y del mal, que ya no quiere tocar ni siquiera tierra para caminar, entonces usted cree que cualquiera que le contradice a lo que usted hace, entonces esa persona es un enemigo suyo, y no necesariamente es así. Mira, casi siempre es lo contrario. Y yo pienso que la gente que está en el sector del expresidente Leonel Fernández deben tomarlo a él como modelo, y los que están en el sector del doctor del presidente Medina deberían de tomarlo. Por ejemplo, el presidente Medina, cuando dio la entrevista a Yanna Tavares, que le preguntaron sobre el nivel de fricción y eso, no, pero eso es propio de la pre-campaña, eso cuando se elija el candidato, eso desaparece. Sí, el mismo Danilo lo dijo. O sea, eso desaparece, o sea, ese es el estilo, la reflexión que deben de hacer la propia gente que siguen al presidente Medina. Igual esa conducta que ha mantenido desde siempre el doctor Leonel Fernández, que es un hombre decente en todo el sentido de la palabra, en su trato, un caballero. Un caballero. O sea, esas actitudes son las que los comilitones políticos deberían de seguir, los cuadros políticos de ambos proyectos, porque hay una cosa, el 20 está cerca y cada vez está más cerca, no está ahora, no está en una semana, pero está en algunos meses. Y todo eso que se están tirando hoy, lo van a usar contra ellos mismos mañana. Y yo estoy seguro que el PLD querrá seguir gobernando. Yo estoy seguro que el presidente Medina querrá entregarle a una gente de su partido. Y yo estoy seguro que el doctor Leonel Fernández querrá ser el juramentado. Y si no es juramentado él, que por lo menos sea alguien de su partido.
pero ambos tienen un mismo objetivo, con mira al 20. El objetivo de Danilo y el objetivo de Leonel con mira al 20 es el mismo, y es que el PLD siga gobernando. Y entonces estos desafueros en que incurren algunos no le hace bien a ese proyecto. Y son gente del mismo proyecto. Y yo digo, el doctor Almeida siempre ese ha sido su estilo de hacer política. Claro. Siempre ha sido su estilo. Ese es su estilo de toda la vida y todo el mundo lo conoce. Sin embargo, ¿Y quién es el que más lo conoce? El propio Danilo. Sin embargo, en el trato personal no es una persona más afable que el doctor Almeida. Así es. Así una persona agradable es. y afable en el trato personal. Muy familiar. Yo conocí a Almeida como en el 91-92, cuando él fue director de comunicaciones del PLD. Uh-huh. Y cuando tú tratas en lo personal, Almeida, es una persona es un caballero. Afable, una persona sí. de un trato muy exquisito, ¿tú me entiendes? Sí, sí. Entonces, pero su estilo de hacer política es ese. Y entonces no se puede confundir una cosa, porque cuando también hay que consensuar, cuando también hay que entrar en el momento de reflexión, Almeida también es de lo primero que se pone en línea. Por supuesto. O sea, eso es saber hacer la política. ¿Tú sabes lo que pasa, Alexander? Que pocas personas saben dejar de lado la pasión a la razón. En política, la pasión debe de estar en grados muy diminutivos, pequeñitos, y la razón en grados superlativos. ¿Por qué? Porque en política usted no puede actuar en base a pasiones, a apasionamientos, no. Por lo tanto, incluso el debate o la diferencia que yo pueda tener, incluso en la comunicación también, no es un tema de que si a mí me cae bien el ministro de la presidencia o me cae mal o me cae bien aquel, no. Es en base a los hechos que se tiene que analizar de manera lo más objetiva posible el hecho ocurrido. En política son posiciones. Bueno, yo pienso de esta manera, tú de aquella. Yo te veo a ti como un adversario. Bueno, mis declaraciones tienen que ir de forma tal que yo pueda defender mi idea, hacer prevalecer mi idea frente a la del adversario. Y para eso yo tengo que utilizar una serie de estrategias que vayan a deprimir aquella otra idea para que la mía sea la que prevalezca, porque en esta es que yo creo y creo que es la mejor, porque eso es así. Ahora, cuando no se tiene calidad para estar frente a personas de esos niveles, entonces claro que se va a notar aún más que la diferencia es notoria, como de hecho se está viendo. ¿Por qué cuando hay un acto, una cosa, y mencionan el nombre de Franklin Almeida en un acto del PLD, eso se va abajo en aplausos? Porque los PLDistas se sienten identificados con ese político. Eso es así de por Dios. Entonces, lo que hay es que usted piensa diferente, búsquese una persona del mismo nivel, del tutú, no de lo que tenga más cuarto, porque si es así, entiendo que saquen a Peralta o que saquen a Carlos Amarante Baré. Pues yo no sabía que Carlos Amarante Baré tenía tanto dinero. Pero tú eres uno de los que me lo ha dicho, que llegan en helicóptero allá, el hijo y todo eso. Pero entonces, no es en base al que tenga más cuarto, el que tenga más dinero en los bolsillos, no. Es al que tenga más aquí, más conocimiento, mayor nivel, el que sepa cómo razonar, el que sepa cómo emitir juicios de valor sobre una cosa u otra, que vaya y debata ideas y que lo haga en el campo de la decencia, del respeto, que lo haga elegante. Porque yo creo que nosotros, los dominicanos, nos lo merecemos. Aunque esa ¿verdad? persona que escribió ese artículo no... no es político, ni mucho menos, ni tiene méritos, pero lo que te quiero decir es que, por eso que utilicen otro tipo de gente.
No, porque yo no me refiero solamente a lo que se escribe ahí. Ahí se pone en evidencia lo arrinconado que se está con una posición completamente absurda, ¿eh? Y donde hay un grupo que está alimentando hasta odios, rencores, enconos. La política no se puede acumular ni odio, ni encono, ni se puede vivir de arrogancia, ni de ser tan petulante, de creerse que usted está por encima del bien y del mal, y que usted mira a todo el mundo por encima del hombro. ¿Qué es eso de por Dios? Eso no es política. Tú sabes, llámelo de cualquier forma, pero no le puede llamar política. Tú sabes que el doctor Leonel Fernández, él es el fenecido presidente Balaguer, en eso dio cátedra, porque gente que fueron sus más enconados enemigos, de repente aparecían conversando de historia y eso, al otro día eran designados. Así mismo es. Y gente que eran sus más grandes aliados, de repente se convertía en sus peores enemigos. Sí, lo sacaba. Y entonces el doctor Balaguer en eso dio cátedra. El doctor Balaguer no tenía aliados coyunturales. Y en la práctica era así, porque tú veías gente que eran locos con él y al rato eran sus enemigos, y gente que eran muy aliados. O sea, Balaguer en eso dio cátedra. Y pienso que en mucho... Pero no solamente Balaguer. Los PLDistas deberían de verse, y pongo a Balaguer para que no se vea. Pon a Trujillo también, porque Trujillo también lo hizo. Trujillo tenía eso de que a los hombres y mujeres cultos, él los distinguía. Sí, aunque trataba de reclutarlos. No, pero él los distinguía, porque claro que era para reclutarlos. Claro que era para tenerlo con el mismo Balaguer. Con el mismo Balaguer. Sí, ese fue el mayor de los ejemplos. La figura más señera de y alrededor de Balaguer muchísimos otros también. Y él a ese tipo de gente la respetaba, la valoraba, porque él sabía muy bien que son aportes que se le hacen a la política, a la sociedad en sentido general, a su pueblo y al mismo gobierno, por supuesto, sobre todo. En fin, y por otro lado, está el tema de la declaración del ministro de Hacienda, Donald Guerrero, que le contesta al representante del Banco Mundial en la República Dominicana. Él responde diciendo que no es verdad que la deuda pública aquí ya ha llegado a unos niveles que se va volviendo insostenible. Él dice que no, que en la región todavía hay países en la región y la media es de que es mayor la deuda en otros países de la región. Él dice que aquí está en 40 y que en la región es de 44%. Bueno, pero está refiriéndose a una parte de la deuda. Si nos vamos a la deuda en general, es más del 50%, que ya estamos. Dice que el análisis es traído así, como diría, por los cabellos. Por los moños. Pero mira, yo te voy a decir a ti una cosa, Alexander. Cuando estamos hablando, y yo lo decía ayer, del Banco Mundial, del Banco Interamericano, del Fondo Monetario, son organismos internacionales que no pueden dar declaraciones a la ligera. Es más, estas personas le pasan meses y meses y no emiten un solo juicio de valor. No emiten un solo juicio de valor. Son cuidadosos. De hecho, yo he tenido informaciones de representantes de esos organismos internacionales que vienen cada cierto tiempo a República Dominicana y hacen una evaluación, como lo es, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, y se mete y ve papeles y cosas y le tienen que mostrar cuál es la situación en nuestro país, bla, bla, bla. Y luego de ellos hacer una evaluación completa, entonces ellos salen a dar una declaración y siempre tienden a cuidar cada palabra la cuidan. Y no la dicen porque les salga del pecho.
que le salga desde allá adentro, desde el estómago, y la quieran... No. Hacen hasta un comunicado por escrito de lo que van a decir. Que una palabra no vaya a malinterpretarse, que deje algún tipo de una idea incorrecta a lo que ellos, o contraria a lo que ellos quieren decir. Esa gente son muy cuidadosas. De todos modos, si el ministro de Hacienda entiende que todavía nosotros podemos seguirnos endeudando, bueno, habrá que ver si esa posición del ministro es correcta. La mayoría de los economistas de este país dicen que no es correcta, que ya República Dominicana tiene que parar, que dice él que lo que pasa es que también el nivel de recaudación es bajo, pero eso lo saben hasta los chinos de Bonao, porque nosotros estamos cansados de repetir eso aquí. El nivel de recaudación en República Dominicana es muy bajo respecto al gasto, o sea, respecto a lo que demanda la propia economía. Ajá, pero por eso es que se requiere de una reforma fiscal. Ya ni voy a hablar de pacto, de una reforma fiscal. ¿Y quién es el responsable de llevar a cabo esa reforma? Es el gobierno. Y lo tiene que hacer y tiene ese compromiso y no lo ha hecho. Y eso le va a costar a la República Dominicana muy caro. Nos va a costar a nosotros y a las próximas generaciones. Eso hay que hacerlo ayer. Debió de hacerse en el 12 y ya vamos por el 18 rumbo al 19. Y no hay ni siquiera esperanza de que se haga esa reforma fiscal, porque ellos no quieren mencionar la palabra por sus... Mira, por eso es que yo digo que es que la política es un tema. Es esa ambición desmedida que se llama avaricia. Por la avaricia que tienen de estar queriendo seguir enganchado en el palo, y que si reelección y que si modificación, no se centran en los temas neurálgicos de este país, en los temas trascendentes. Muchos de ellos que no dejan votos, pero sí que dejan saludable a la economía, que sí dejan por buen camino a este pueblo. Por eso tú una vez hablaste de que ni Balaguer ni ningún presidente quería meterse en el proyecto ese de la avenida Núñez de Cáceres y el túnel el alcantarillado ese, porque decía, es que esas son obras que no se ven, eso no se puede exhibir, eso es un hoyo que va por debajo de la tierra, pero era necesario. Tuvo que venir Leonel para hacer el alcantarillado ese y el hoyo por debajo de la tierra que no se ve. Sí, pero es que una cosa es eso y otra cosa es la responsabilidad que usted tiene como mandatario. Porque a veces el mandatario incluso no tiene que estar cayendo bien. Hay políticas, hay determinaciones que debe de tomar el gobernante que no necesariamente tienen que ser simpáticas, que son odiosas, pero son determinaciones que usted tiene que tomar, posiciones que tiene que asumir, que aunque suelen ser dolorosas, a la larga son saludables. Es la inyección que hay que ponerle al niño que va a evitar que ese niño padezca de polio. Pero hay que ponerle la vacuna del polio. Entonces, muchas veces los gobernantes tienen que tomar decisiones que no son las más agradables al pueblo y que muchas veces el pueblo en un primer momento no las entiende, pero que son necesarias y esas medidas hay que tomarlas y hay que tomarlas a tiempo. Y es lo que está pasando con el tema económico en este país, que no se está haciendo responsable con el tema y le están dando así de lado, y cuando venga el próximo, entonces el próximo que resuelva. Y así no puede ser. Lo que pasa es que este gobierno se ha ido por el lado de eficientizar las recaudaciones. En vez de una reforma, eficientizar las recaudaciones, y en eso han estado. Por eso tuve esa presión con el asunto del ITEVI y de las recaudaciones de aduana y de la... porque ellos han entendido que ellos pueden aumentar los ingresos
por la vía de la eficiencia de las recaudaciones. Dice el ministro de Hacienda que un eficiente manejo de la renta pública es manejarla con equilibrio, y que eso es lo que ellos han estado haciendo. Y dice que es extraña la posición del representante lo que hay que del Banco acabar, Mundial. bueno, yo no sé por qué la encuentra extraña, porque no le gustó. Es que tú sabes qué pasa, que esa posición viniendo del representante del Banco Mundial tiene credibilidad ante los agentes económicos. ¿Tú me entiendes? Por supuesto, pero por eso es que esos organismos internacionales no pueden estar hablando pluma de burro. Por eso le respondió tan rápido. Sí, pero ¿y entonces quién es el que está diciendo, tergiversando la realidad? ¿El Banco Mundial o el ministro de Hacienda? Yo creo que ahí los dos tienen la razón. No. O la tiene uno o la tiene el otro, pero no la pueden tener los dos. Eso es lo mismo que ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario. O sea, tú no me puedes decir, o la tiene Juan o la tiene Pedro, pero no la pueden tener los dos. No, yo creo que los dos tienen la razón, porque como dice el representante del Banco Mundial, el gobierno debe de mantener la prudencia con el endeudamiento externo. Ahora, como dice el señor de Hacienda, un manejo equilibrado de las finanzas es lo prudente. Yo pienso que la respuesta del gobierno, en este caso, a veces el silencio es más elocuente que la palabra. Y si van a hablar, después de una declaración de un organismo internacional como ese, que goza de mucha credibilidad, no, y que habla pocas veces. Y pone a los agentes económicos en atención. Yo creo que más que eso, el gobierno debería estar revisando dónde están las fallas y cómo arreglar esas fallas. Mira, por dónde están las tuberías de escapes y ponerle coto a eso. Porque mira, Aduanas tiene una situación terrible. Aduanas. Y lo ha hecho la denuncia el director de Aduanas. Contrabando de todo tipo. Hay un grupo de funcionarios que hay que ver lo que hay. En fin, que están acaparando, que están haciendo negocios. Yo se lo dije en una ocasión al presidente Medina. Y no es mentira. Todo eso le hace daño a la economía. ¿Tú se lo dijiste en persona? Yo se lo dije en persona al presidente de la República. Porque por aquí tú se lo dices casi todos los días. Ah, bueno, sí, también. Y yo sé que el presidente de vez en cuando nos ve. Mira, vámonos a una breve pausa y retornamos para analizar y vamos a hablar de política y de todo lo que ha acontecido en estos últimos tiempos, porque vamos a hablar con Rosario Espinal, politóloga, analista que escribe siempre está analizando, escribiendo, viendo desde su perspectiva la política en la República Dominicana. Con ella conversamos tras una brevísima pausa.